En la fiesta, mi prometido fue elegido para jugar una partida de verdad o reto. Alguien preguntó con curiosidad, ¿mañana te entregan el certificado de matrimonio? ¿Te arrepientes de algo? Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba con anhelo a lo lejos, a su primer amor. Todos a nuestro alrededor intercambiaron miradas de complicidad, esperando claramente que me humillara. Respondí con ligereza, si sigues tan obsesionada con él, ¿por qué no lo dejas ser el novio? Emilia Cross no dejaba de mirar a su primer amor, sin entender por completo mis palabras. La había amado durante años, siempre haciendo todo lo posible por satisfacer todas sus necesidades. Con un dejo de emoción en la voz, preguntó, ¿hablas en serio? Si no te molesta, me gustaría mucho cumplir este viejo deseo. El ambiente en la sala privada se volvió incómodo al instante ante su entusiasmo. Una de sus amigas tosió secamente, y medio en broma, me llamó, modelo de virtud masculina. Daniel Wilson aprovechó ese momento para intervenir, con un tono cargado de burla. Eso no estaría bien. Emilia es la novia de mi hermano. ¿Cómo podría hacer algo tan bajo como robarle el amor a alguien? Su superficial cortesía y falsa modestia me resultaban absolutamente nauseabundas. El repentino regreso de Daniel Wilson al país, justo antes de que Emilia y yo registráramos nuestro matrimonio, no fue casualidad. Nunca he sido un ingenuo. El momento fue perfecto. Levanté mi vaso y lo bebí de un trago, intentando aturdir mis pensamientos con alcohol. Sigan jugando. Me voy. Justo antes de irme, miré a Emilia Cross, un poco achispada, y le dije con calma, en cuanto al registro de matrimonio, hablemos de ello otro día. James, ¿de verdad estás enojado? ¿No entiendes ni una broma? Emilia pareció malinterpretarlo, pensando que estaba enfadado con ella. La yo de antes probablemente habría intentado consolarla. Pero hoy me sentí inusualmente tranquilo. De hecho, incluso pensé que quizás no casarme sería un alivio. Sobre todo después de esta fiesta. Me hizo darme cuenta de cosas que no había visto antes. Un amigo en común me envió una captura de pantalla de una publicación de Emilia en redes sociales. Decía algo así como, ¿se casará pronto? Estoy muy confundido. Me advirtió, ten cuidado, no te dejes engañar. Pero cuando intenté ver la publicación, ya no estaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había incluido en un grupo de visualización restringido. Lo que podía ver en su lugar era una versión cuidadosamente seleccionada. Casarse. Estoy tan feliz. Mirando hacia atrás, quizá Daniel Wilson regresó porque vio la publicación que no debía. Llamé a un conductor y me dirigí a casa, al nuevo lugar que Emilia y yo habíamos elegido juntas. Miré a mi alrededor, los pisos relucientes, los muebles cuidadosamente ordenados. Cada detalle había sido elegido con esmero. Sin embargo, en ese momento, todo me parecía vacío. Una oleada de amargura indescriptible me invadió. Había invertido tanto en esta vida juntos, y ahora, todo parecía desperdiciado. Tarde en la noche, pasada la medianoche, Emilia Cross finalmente llegó a casa. Me quedé en la cama, dando vueltas en la cama, sin poder dormir. La oí vagamente entrar en la habitación, pero luego oí sus pasos al volver a marcharse. Curioso, me levanté para comprobarlo, solo para encontrarla junto a la puerta. Había vuelto solo para coger una almohada. Ella no eligió dormir a mi lado, sino que se fue a la habitación de invitados. Ese pequeño gesto decía mucho de la creciente distancia y frialdad entre nosotras. Desde esa noche, Emilia y yo nos vimos en un silencio absoluto, nuestra relación se congeló. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Al principio, solo llegaba un par de horas tarde. Ahora, no volvía a casa en absoluto durante varias noches seguidas. Antes, habría entrado en pánico y la habría buscado desesperadamente por todas partes. Pero esta vez, ni siquiera me apetecía buscarla. Siempre había usado la táctica de desaparecer cuando peleábamos. Y antes, lo dejaba todo, incluso faltaba al trabajo, solo para encontrarla, solo para que después mi jefe me regañara. En aquel entonces, me torturaba con pensamientos descabellados, imaginándola con otro hombre, ardiendo de celos y rabia. Pero esta vez no. Esta vez, decidí que no me importara. De hecho, estar sola en casa me daba una extraña paz.
Unos días después, vi por casualidad un Maybach aparcado en una entrada apartada de nuestro barrio. Una mujer hermosa salió. Miré 2 veces y me di cuenta de que era Emilia Cross. Sabía que solo había 3 Maybach en toda Ciudad Sur. Uno de ellos era de Daniel Wilson. Ella también me vio, y una leve incomodidad se dibujó en su rostro. Una voz gritó desde el coche: «James». No me molesté en comprobar quién era. Solo por la voz, ya lo sabía. Casualmente me encontré con Daniel en el camino, no te equivoques. Dijo Emilia, rompiendo el largo silencio entre nosotras. Era la primera vez que me hablaba en días. Antes, nunca habría sido ella quien me hubiera contactado durante una guerra fría. Pero esta vez, su tono contenía un matiz de explicación, quizá incluso un deseo de suavizar las cosas. Daniel Wilson se asomó del asiento del conductor y me gritó en tono burlón: «James Miller, ¿no dijiste que ibas a comprar un BMW para llevar y traer a Emilia del trabajo? ¿Dónde está el coche?». Su tono estaba cargado de burla, claramente intentando avergonzarme delante de Emilia. Su rostro cambió ligeramente, mostrando una ligera incomodidad. Sabía exactamente lo que hacía Daniel. Siempre le había gustado generar tensión entre Emilia Cross y yo, así que hizo esa pregunta a propósito. Cuando Emilia Cross y yo acabábamos de empezar a salir, una vez la vi bajarse del coche de Daniel Wilson. Me entró una oleada de celos. En ese mismo instante, le solté una bronca a Daniel y juré que algún día me compraría un BMW para pasear a Emilia yo mismo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo inmadura que fui. Probablemente solo sepan que voy al trabajo en patinete eléctrico, pero lo que no saben es que ya había reservado un BMW. Había planeado sorprender a Emilia con él el día que recibimos nuestro certificado de matrimonio, un regalo de bodas. Pero ahora, ese regalo ha perdido su significado. Solo soy un hombre común y corriente con un trabajo de 9 a 5. ¿Cómo podría compararme con el señor Wilson, el gerente general? Si le conviene, señor Wilson, dejo a Emilia en sus hábiles manos de ahora en adelante. Lo dije con una sonrisa tranquila, con un tono de voz despreocupado. En cuanto las palabras salieron de mi boca, Emilia Cross me miró con incredulidad. «James, ¿qué te pasa últimamente?», preguntó, con la voz teñida de insatisfacción y confusión. Entendí lo que pensaba. Probablemente esperaba que reaccionara como antes, que me pusiera celoso, que discutiera con Daniel Wilson por ella. Siempre había disfrutado de esa sensación de ser objeto de disputas, de ser adorado y puesto en un pedestal. Pero ahora que había decidido dejarla ir, parecía decepcionada. Tras años de tira y afloja emocional, estaba simplemente exhausto. Lo que ella quería ya no me importaba. No quise discutir más. Así que me di la vuelta y caminé hacia casa. Para mi sorpresa, Emilia Cross me siguió. Pensé que, al mirarla con frialdad y despreocupación, se vengaría yéndose con Daniel Wilson, solo para provocarme. Pero hoy, hizo lo inesperado. Decidió venir conmigo. Antes, siempre que tenía que elegir entre nosotros dos, siempre elegía a Daniel sin dudarlo. Ya fuera para elegir dónde sentarse en fiestas o en cualquier otro ambiente social, siempre terminaba al lado de Daniel. Me ponía nervioso, pero nunca me atrevía a armar un escándalo delante de los demás. Le escribía discretamente para pedirle que viniera a sentarse conmigo. Siempre ponía excusas, no había suficiente espacio a mi lado o el aire acondicionado estaba demasiado frío. Pero hoy, me siguió a casa. ¿De verdad vas a cancelar nuestra boda? En cuanto entramos, Emilia no pudo contenerse más. Su voz era urgente, sus emociones estaban a punto de estallar. Todavía lo estoy pensando, dije con sinceridad. Aunque ya lo había decidido, la idea de explicárselo a ambas familias me hizo dudar. Solo era una broma ese día. ¿De verdad te lo tomaste en serio? Dijiste que no nos íbamos a casar delante de todos, ¿y ahora eres tú el que te haces el moralista? Su voz subía de tono con cada palabra. Ella seguía sin entender que la escarcha no se forma de la noche a la mañana. Nuestros problemas llevan mucho tiempo acumulándose. Creo que ambos necesitamos un tiempo para tranquilizarnos y reflexionar, dije con calma. ¿No dijiste que tenías dudas sobre el matrimonio? Ante eso, la expresión de Emilia cambió drásticamente.
Era evidente que no quería admitir sus dudas. Nunca dije eso, espetó, intentando negarlo. Pero ya no tenía energías para discutir. No quería ser demasiado duro. Al fin y al cabo, el matrimonio es un compromiso para toda la vida, uno que no debe hacerse por impulso. Aún así, en el fondo sabía que no había sido una decisión precipitada. Era el resultado de una larga y tranquila reflexión. Si de verdad crees que Daniel Wilson es mejor para ti, respetaré esa decisión, dije con voz serena. Dicho esto, me di la vuelta y entré en la habitación, cerrando la puerta silenciosamente. Más tarde esa noche, me levanté para cepillarme los dientes, solo para descubrir que Emilia no estaba. Durante los 3 días siguientes, no volvió a casa. Pero no me molesté en preguntar dónde estaba. Desde que empezamos, mi vida entera giraba en torno a ella. Había elegido un trabajo cerca de casa con horario fijo, solo para poder pasar más tiempo con ella. Mis inseguridades me habían hecho aferrarme a ella, temeroso de perderla. Pero ahora empezaba a darme cuenta de que la gente no suele apreciar las cosas que llegan con facilidad. Abrí mi portátil y entré en una página web de búsqueda de empleo, con la esperanza de encontrar una plataforma más amplia en el mar de oportunidades profesionales. No pude evitar preguntarme, si no hubiera invertido tanta energía en esta relación, quizá ya estaría ganando 1 millón al año. Hubo una época en que una oferta de una empresa extranjera prácticamente me cayó en las manos. Pero el puesto requería mudarme, y me preocupaba que, si me iba, Emilia pudiera volver corriendo a los brazos de su amado primer amor. Ese miedo me había pesado mucho. Una vez creí que envejeceríamos juntos. Nunca imaginé que llegáramos a este punto. De repente, apareció una notificación grupal, era un mensaje que me etiquetaba y enlazaba a un vídeo. Curioso, le di al play. En la pantalla, un hombre y una mujer estaban apasionadamente enredados, besándose profundamente. Sus lenguas se entrelazaron, y los jadeos ocasionales de la mujer solo aumentaban la intensidad sensual. La luz era tenue, lo que dificultaba distinguir sus rostros. Rápidamente tomé una captura de pantalla y la amplié. Y entonces se me cayó el alma a los pies. El hombre era Daniel Wilson. La mujer estaba de espaldas a la cámara, pero a juzgar por su ropa, estaba casi segura de que era Emilia Cross. Llevaba ese vestido de edición limitada que le había elegido con tanto esmero el año pasado, el 20 de mayo. Solo existían 2 vestidos así en toda la zona norte de la ciudad. Me había gastado 2 meses de sueldo en él, solo para verla sonreír al ponérselo. Y ahora, lo llevaba puesto mientras besaba a otro hombre. El chat grupal explotó. Emilia Cross, ¿qué crees que estás haciendo? ¿James te trata tan bien, como pudiste hacerle esto? Ante la creciente ira en las voces de nuestra amiga, simplemente sonreí levemente y dejé el teléfono a un lado. Porque sabía que había asuntos más urgentes e importantes que atender. Esa noche, Emilia Cross regresó a casa al amparo de la oscuridad. Oí el crujido de la puerta del dormitorio principal al abrirse, seguido de su susurro apenas audible llamándome. Fingí dormir y no respondí. Tras un momento de silencio, se retiró a la habitación de invitados sin decir nada más. Cuando desperté a la mañana siguiente, encontré un abundante desayuno servido en la mesa del comedor. Tostadas doradas, huevos pasados por agua en su punto, fruta fresca y un vaso de leche, el aroma era tentador. Emilia se sentó a la mesa y me recibió con una sonrisa que claramente buscaba complacerme. En los últimos 3 años, nunca me había preparado el desayuno. Este gesto, por inesperado que fuera, me indicó que debía de haberse dado cuenta de lo mal que habían ido las cosas. Me senté sin decir palabra y empecé a comer. Emilia parecía nerviosa. Me preguntó con cautela, «James, ¿lo viste ayer?» Asentí. Al ver mi reacción tranquila, pareció un poco decepcionada. Hizo un puchero. ¿No estás enojada? Solté una risa fría y pregunté, ¿enojada? ¿Qué debería haber hecho? ¿Arrojarme a los brazos de alguien en plena noche y arrastrarte a casa como un loco? Claramente no se lo esperaba. Abrió los ojos de par en par y se le saltaron las lágrimas. Eso no es lo que piensas, James. Lo malinterpretaste. La miré y respondí secamente, ¿lo malinterpretaste? Se veían muy interesados.
Me encantaría saber qué malinterpretó la primera parte. Presa del pánico, se apresuró a explicar. Era solo un juego. 2 personas tenían que comerse una piruleta juntas. Si lo terminaban sin dejarlo caer, ganarían 10.000 yuanes. Mientras hablaba, sacó un fajo de billetes de su bolso, agitándolo como prueba. La miré con calma y le pregunté, entonces, según esa lógica, ¿significa que también puedo besar a otra mujer por 10.000 yuanes? Su rostro palideció y bajó la cabeza. James, sé que me equivoqué. No lo volveré a hacer. No dije nada. Tomé mi portátil y me fui a trabajar. Casi al final del día, me apareció un mensaje de Amelia en WeChat. Me sugirió que fuéramos al cine juntas y mencionó que ya había comprado entradas para una película de suspenso, mi género favorito. Dudé un momento y luego respondí, tengo que prepararme para una entrevista. Necesito repasar material técnico. Probablemente no pueda ir. Respondió casi al instante. James. Esta es una película de suspenso, tu favorita. Y está en lo más alto de la lista de películas imprescindibles. Fruncí el ceño, y una oleada de viejos recuerdos emergió. No siempre decías que no te gustaban las películas de suspenso, respondió rápidamente. Lo hago por ti. Con quién la veo importa más que la película en sí. Me recordó a cuando empezamos a salir. Pensé que le gustaban las películas de suspenso, así que seguí invitándola a verlas conmigo. Siempre se negaba con excusas, pero luego descubrí que prefería ir con su mejor amiga a ver películas románticas. Un día, sin querer, vi una conversación entre ella y esa amiga. Ese idiota de reserva cree que me encantan las películas de suspenso. No deja de invitarme a verlos. Amelia, ¿por qué no se lo cuentas a James Miller? ¿Qué debería decirle? ¿Que solo los veo porque me gusta Daniel Wilson? ¿Que en realidad no los disfruto? En ese momento, me sentí muerta por dentro. Ni siquiera leí el resto de la conversación. Desde entonces, nunca volví a mencionar el cine. Pero ahora, me volvía a invitar, diciendo que ya había comprado las entradas. Me pareció irónico y risible. Respondí con firmeza, tengo cosas que hacer. No puedo ir. No se rindió, sigue intentando convencerme. James, todos traerán a su pareja. Si soy la única sola, será muy incómodo. Anda ya. Y añadió una pegatina adorable. Al no responder, me llamó. Su voz temblaba por las lágrimas. James, fue mi culpa. No me trates así. Su llanto me conmovió profundamente. Al final, cedí. Bien. Me voy. Cuando llegué al teatro, Amelia me recibió con una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado entre nosotras. Me tomó del brazo. Me sentí incómodo, pensando en el vídeo de la noche anterior, pero no me la quité de encima. Al entrar al cine, el verdadero propósito de esta invitación se hizo evidente. Todos sus amigos habían traído a sus parejas. Daniel Wilson también estaba allí, sentado junto a una mujer más alta y curtida. La mujer miró a Amelia con una mirada provocativa. Y en ese momento, todo encajó. Por fin entendí por qué Amelia había vuelto a ser amable de repente. Su comportamiento siempre había seguido el mismo patrón. Cada vez que Daniel Wilson le prestaba la más mínima atención, haciéndole creer que tenía una oportunidad, se enfriaba conmigo. Pero en cuanto él conseguía una nueva novia, ella corría a mí. Daniel, ¿es esta tu nueva novia? Miré a la chica a su lado, arqueando una ceja con interés. Daniel Wilson sonrió levemente y asintió. Así es, segundo año, dijo, enfatizando deliberadamente el hecho. Ay, la juventud es una bendición. Daniel, de verdad estás viviendo un sueño, comentó la gente a su alrededor con entusiasmo. Todo se desarrollaba tal como lo esperaba. Daniel Wilson, el rico heredero, era conocido por su vibrante vida amorosa. Cambiaba de novia con la misma frecuencia con la que se cambiaba de ropa. ¿Y Amelia Cross? Siempre rondaba por su mundo como un payaso al margen, con la esperanza de que algún día la eligiera. Pero sus esperanzas siempre eran en vano. Como hombre, sabía perfectamente que Daniel Wilson jamás la elegiría.
Simplemente se regodeaba en la vanidad y la superioridad que ella le ofrecía, tratándola como un simple sustituto. Como heredero adinerado de segunda generación, lo que ansiaba era estatus y emociones. Así que siempre escogía a esas jóvenes con figura de modelo. Amelia Cross era atractiva, sí, pero comparada con las mujeres que rodeaban a Daniel, era terriblemente normal. Aún así, a sus ojos, conformarse con alguien como yo siempre sería una pérdida. Aún así, podía ofrecerle algo crucial para sobrevivir en esta ciudad, el registro civil, un coche y un apartamento. Podía darle estabilidad material. Y por eso, no soportaba dejarme ir del todo. Ya la había descubierto. Si Daniel Wilson seguía fuera de su alcance, yo era su plan B, su red de seguridad. Una sonrisa fría se dibujó en la comisura de mis labios. Amelia Cross seguía igual, siempre decepcionándome al final. Nunca debí haberme ablandado con ella. Cada vez que la perdonaba, cada vez que le daba otra oportunidad, era como abrirme una nueva herida en el corazón. Con los años, perdí la cuenta de cuántas veces, en la quietud de la noche, me pregunté si debía terminar esta relación de una vez por todas. Pero cada vez que ese pensamiento cruzaba por mi mente, recordaba los recuerdos que habíamos compartido. Mi interés por ella se había convertido en parte de mi vida diaria, un hábito demasiado arraigado como para soltarlo. Durante el tiempo que Daniel Wilson estuvo en el extranjero, sentí que había un rayo de esperanza para nosotros, pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo. Pero en cuanto regresó, todo volvió a empezar desde cero. Empecé a preguntarme, si Amelia y yo nos casábamos de verdad, si teníamos un hijo juntos, ¿me dejaría en cuanto Daniel rompiera de nuevo? ¿Volvería con él sin dudarlo? Miré a Amelia Cross con una mirada profunda. La respuesta era clarísima. Daniel, de pie junto a nosotros, parecía un poco incómodo. Me miró, se aclaró la garganta e intentó romper la tensión. James Miller, qué paciente eres, dijo con una risita displicente. Luego, como si nada hubiera pasado, añadió, oye, disculpa lo de ayer. Bebí un poco de más y me dejé llevar. Sabía exactamente a qué se refería, al vídeo de anoche. Ni una sola vez consideró los sentimientos de la chica a su lado. Su disculpa iba dirigida exclusivamente a mí. Le esbocé una leve sonrisa y respondí con serenidad. Está bien. Amelia tiene sus propias ideas y decisiones. Lo respeto. De ahora en adelante, ya no interferiré en su vida. Amelia captó de inmediato la implicación de mis palabras. Su rostro palideció ligeramente y preguntó con ansiedad. James, ¿qué quieres decir con eso? Respiré hondo y la miré a los ojos con voz serena. Amelia, todos tienen derecho a vivir la vida que desean. Entiendo que buscas algo mejor. Y lo mejor que puedo hacer por ti es dejarte ir tras ello. No te detendré más. Ella se quedó allí, temblando ligeramente, extendiendo sus manos para agarrar las mías. Su voz estaba cargada de pánico y desesperación. James, te traje aquí hoy solo para que todos supieran que eres mi novio. Lo que pasó ayer fue solo un malentendido, una tontería. La miré fijamente, con un tono impasible. Si de verdad fuera tu novio, no habrías aparecido en esa clase de fiesta ayer. Intentó explicarse con los labios temblorosos. Yo. No sabía que Daniel Wilson estaría allí. Yo. Levanté la mano, interrumpiéndola con suavidad. Quizás, si te hubieras esforzado un poco más, podrías haber sido la chica sentada a su lado. Quizás entonces, tu fantasía adolescente por fin se haría realidad. Te amé una vez y te deseo lo mejor de verdad. Pero... Negué con la cabeza y mi voz se volvió más firme. No debería haber más vínculos entre nosotros. Parecía devastada, reacia a aceptar la realidad. James, nuestras familias ya se conocieron. Mis padres están preparando la dote. ¿Cómo puedes terminar así? Esbocé una leve sonrisa, con un toque de ironía. ¿No eras tú quien trataba el matrimonio como un juego? Nos quedamos allí, enfrascados en un silencio absoluto, ella conmocionada y yo tan tranquilo como el agua. Parecía que el tiempo se había invertido, solo que ahora los papeles estaban intercambiados. Probablemente pensó que solo estaba haciendo otra rabieta, que si me persuadía lo suficiente, volvería arrastrándome con ella como siempre.
Pero se equivocaba. Esta vez, ya lo había decidido. Amelia, te di la oportunidad. La miré por última vez y le dije con firmeza. Terminamos. No quería exponer su hipocresía delante de todos. Dicho esto, me di la vuelta y salí del cine. Esa fue realmente la última vez que dejé que mi corazón vacilara por ella. A partir de ese momento, cada uno tomaría su camino, para siempre. Después de aclararle las cosas a Amelia Cross, decidí ayudarla a encontrar un nuevo hogar, con la esperanza de que se mudara y empezara de cero. Sin embargo, cada vez que le enviaba anuncios de alquiler, ponía excusas, ya fuera diciendo que no tenía tiempo para ver el lugar o criticando la ubicación. Un día, me sorprendió al preguntarme, ¿puedo alquilarte tu habitación de invitados? Después de pensarlo un rato, finalmente le dije, te pago 6 meses de alquiler, pero después tendrás que arreglártelas tú mismo. Esta fue mi última concesión, quería que entendiera mi postura. Amelia Cross guardó silencio y no respondió. Una noche, al llegar del trabajo, me sorprendió descubrir que Amelia incluso había invitado a mis padres. Antes le disgustaba mucho tenerlos cerca. Aún más sorprendente fue la suntuosa cena que me había preparado. Recuerdo la vez que tuve 40 grados de fiebre y ella estaba sentada en la sala esperando a que cocinara, negándose incluso a pedir comida para llevar. Mis padres, al saberlo, me traían platos caseros cada 2 semanas, preocupados por si tenía demasiado trabajo, pero dejaban la comida en la puerta sin molestarme. Amelia sentía que sus visitas eran una invasión de su privacidad, así que tuve que convencerlos de que no vinieran a mi casa. Y ahora, esta era la primera vez que mis padres entraban en mi nuevo hogar después de las renovaciones. James, has vuelto. Te estábamos esperando. Amelia me recibió con cariño, tomando mi maletín y guardándolo cuidadosamente en el armario como una esposa devota. Vaya, Amelia es una maravilla. Guapa, trabajadora, una esposa excepcional, dijo mi madre con una sonrisa, mirándonos fijamente. Mi padre estaba sentado en el sofá, tomando té, elogiando a Amelia por mantener la casa tan bien organizada. Pero yo solo sonreí discretamente, sin decir nada, porque sabía que todas las tareas domésticas las hacía yo. Amelia nunca había ayudado de verdad. Me senté a la mesa del comedor, y Amelia, quizá intentando aliviar la tensión, se sentó a mi lado. Ya que mamá y papá están aquí, creo que necesitamos aclarar las cosas, dije con firmeza, sin dejar margen para la negociación. Amelia pareció sorprendida por mi franqueza. Un destello de pánico cruzó su rostro, pero intentó mantener la compostura. Probablemente aún esperaba que me ablandara por ella. James, comamos primero, dijo, forzando una sonrisa que me pareció completamente falsa. Pero ya no tenía paciencia para demoras. Amelia, ya rompimos, dije con claridad y decisión, sin vacilar. Su rostro se congeló de incredulidad. Debió de esperar que, al mudar a mis padres con ella, podría recuperarme. James. Admito que hubo algunos malentendidos entre nosotros, pero no creo que sean suficientes para arruinar nuestro matrimonio. La voz de Amelia se suavizó, intentando ablandarme. Pero hacía tiempo que había descubierto su verdadera naturaleza. Lo que llamas malentendidos no son más que actos vergonzosos, dije con frialdad, con desdén destilando mi voz. Su rostro palideció al instante. No esperaba que le revelara sus mentiras con tanta crudeza. Mi padre también captó el tono y frunció el ceño, mirando a Amelia con severidad. Amelia, explícame, ¿qué pasó exactamente? Su voz era seria y baja. Las lágrimas corrían por el rostro de Amelia mientras intentaba ganarse la compasión entre sollozos. En realidad, solo fue un malentendido. Conocí a un compañero de clase en una fiesta, y James se molestó y ahora no quiere casarse conmigo. A primera vista, sus palabras parecían inocentes, pero para mí estaban llenas de hipocresía y evasivas. Sabía que estaba eludiendo el verdadero problema, intentando ocultar sus verdaderas faltas con medias verdades. Amelia, no nos precipitemos. James necesita un tiempo para calmarse, dijo mi madre con dulzura, intentando rebajar la tensión. Mi padre intervino con severidad, si no es una cuestión de principios, no hay necesidad de armar tanto alboroto. Intentó razonar el conflicto. Los miré con ojos decididos. Papá, ¿de verdad crees que soy de los que hacen montañas de un grano de arena?
Pregunté con una voz llena de determinación inquebrantable. Al oír esto, mis padres empezaron a darse cuenta de que las cosas podrían no ser tan sencillas como Amelia las describía. Sus expresiones se tornaron serias y el silencio invadió la sala. Al percibir la tensión, las lágrimas de Amelia fluyeron con profusión. Sus ojos se hincharon y su voz se quebró por la emoción. James, te lo juro delante de mis padres, no lo volveré a ver. Quiero vivir sinceramente contigo. Por favor, no me dejes. Por favor. Me apretó la mano con fuerza, como si fuera su último sustento. Pero para entonces, ya había tomado una decisión. Retiré la mano con suavidad, con voz tranquila pero firme, ya te he encontrado un lugar. Te mudarás mañana. Esas palabras golpearon a Amelia Cross como un martillo, y la confusión en sus ojos se convirtió lentamente en desesperación. Sabía que todo había terminado entre nosotros. Contacté personalmente con la empresa de mudanzas y les di instrucciones precisas para que empaquetaran todas las pertenencias de Amelia Cross y se aseguraran de que todo llegara intacto a su nuevo hogar. El apartamento estaba justo enfrente de su trabajo, a solo 5 minutos a pie, lo cual era indudablemente conveniente para ella. Estaba ubicado en una prestigiosa comunidad de lujo con un entorno precioso, aunque el alquiler era bastante elevado. Conociendo su sueldo, no había forma de que pudiera pagar el alquiler sola. Así que, sin dudarlo, le pagué 6 meses de alquiler. Lo que decidiera hacer después de esos 6 meses, si quedarse o mudarse, era cosa suya. No pude evitar pensar con amargura, si ella estaba dispuesta a renunciar a nosotros por Daniel Wilson, quizás a él tampoco le importaría pagarle el alquiler. Pero eso ya no me preocupaba. Esa noche, oí que alguien intentaba abrir la puerta. Ya había cambiado el código de la cerradura, así que quien estuviera afuera no podía entrar. Asomándome por la mirilla, vi a Amelia Cross allí de pie, con expresión complicada. James, ya llevaste mis cosas al nuevo lugar, ¿verdad? ¿Por qué no puedo entrar? Le temblaba un poco la voz. Sí, lo trasladé todo como me pediste y te envié la dirección. Respondí con calma. ¿Cuándo decidiste romper conmigo? ¿Fue por ese beso entre Daniel Wilson y yo? Parecía desesperada por encontrar la verdadera razón de la ruptura. Negué con la cabeza suavemente, ese fue el detonante. La verdadera razón viene de mucho antes. Por aquel juego de verdad o reto, cuando me preguntaron si me arrepentía de algo, lloré. Intentó recordar, buscando respuestas. Suspiré, con un toque de impotencia, no, esa tampoco era la verdadera razón. Amelia Cross estaba claramente impactada por mis palabras, con la mirada perdida por la mirilla, llena de incredulidad. La verdad es que nunca fui tu mejor opción. Cada vez que dudabas, preguntándote si tenías una oportunidad con Daniel Wilson, me decepcionaba cada vez más. Pero esta vez, finalmente se me acabó la paciencia y decidí dejarlo ir. Hablé con sinceridad. Al oír esto, una mirada de pérdida cruzó el rostro de Amelia Cross. Después de un momento, se cubrió la cara y sollozó con la voz entrecortada, lo siento, pero James, te amé de verdad, si no, no estaría tan desconsolada. Le esbocé una leve sonrisa irónica, no estás triste porque me perdiste de verdad, estás triste porque creíste aprovecharte de mí, pero terminaste perdiendo. Amelia Cross guardó silencio un momento y luego respondió en voz baja, si así lo ves, no hay nada más que decir. Se dio la vuelta y se alejó, con pasos tan pesados que pensé que se había ido, pero cuando bajé a sacar la basura, la encontré inesperadamente en un rincón junto al ascensor. Parecía inusualmente emocionada y de repente se abalanzó sobre mí, con una sonrisa radiante. Sé que no me abandonarías así como así. Su repentino movimiento me sobresaltó, y solo entonces me di cuenta de que no se había ido, estaba escondida, esperando. Probablemente pensó que no podría resistirme a salir a buscarla. Quizás lo habría hecho antes, pero esta vez decidí no hacerlo. Recordé aquel festival ICSI, el día de San Valentín chino, cuando prometimos encontrarnos en el puente de los enamorados y colgar un candado que simbolizara nuestro amor. Dicen que las parejas que cuelgan candados en ICSI permanecerán juntas para siempre. Pero ese día, ella nunca apareció. Más tarde, me enteré de que Daniel Wilson estaba fuera del país y ella decidió ir a verlo. Sus amigos me dijeron que, llorando, le rogó a Daniel Wilson que se quedara, pero fue en vano.
No lo entendía. ¿Tenía una cita conmigo en Ixie, y aún así fue a suplicarle a otro hombre? Me puse furiosa y tuvimos una gran pelea. Dio un portazo y se fue. Sabía que probablemente no había ido muy lejos. Ansioso, pero demasiado orgulloso para buscarla, fingí sacar la basura. Finalmente, la encontré en el jardín del complejo. Claramente malinterpretó mis intenciones. Respiré hondo e intenté explicarle, Amelia Cross, en realidad solo estaba sacando la basura. Cuando vio la bolsa de basura en mi mano, un destello de incredulidad y dolor brilló en sus ojos. James Miller, no tienes que negarlo ahora. Lo entiendo, saliste con la bolsa de basura solo para asegurarte de que me fuera, ¿verdad? Sus palabras buscaban consuelo, pero estaban teñidas de inseguridad y esperanza.